Saludos y muy bienvenidos jóvenes, señoritas, caballeros de la sección de séptimo grado. En esta oportunidad te voy a socializar nuevamente la guía de ciencias, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 23. Recordarte, esta básicamente guía corresponde al tercer trimestre, el último trimestre del año escolar, y pues hay que echarle ganas para ir resolviendo las actividades de la mejor manera. Unidad 9, los seres vivos y su medio ambiente. Contenido, ecología y medio ambiente. Además, ya te resuelvo también las actividades de la descripción del ambiente, tipos de interacciones y las relaciones ecológicas. Te animo siempre a ir trabajando con un breve resumen o una síntesis. Te repito eso porque no es necesario escribirlo todo. Sin embargo, siempre hay que ir dejando evidencia de las partes más importantes. Por eso se te pide que vayas elaborando un resumen. ¿Qué debes saber? Introducción. El ambiente es un lugar físico en el que los seres vivos disponen de alimento, energía e interactúan con otros organismos, formando ecosistemas. Estos pueden ser grandes como una selva o pequeños como una planta dentro de la selva. En este ambiente se incluyen las condiciones como la temperatura, la humedad y la variedad de organismos que coexisten e interactúan. Los ecosistemas se componen de dos factores que determinan las formas de vida de un lugar. Estos factores son bióticos, representados por los seres vivos, y abióticos, compuestos por los componentes no vivos. El conjunto de todos los ecosistemas del planeta, es decir, la parte de la Tierra que contiene vida, es llamada biosfera. Recordad, hay que ir anotando lo más importante y esos términos también que son fundamentales porque son términos a considerar. Los seres vivos no se encuentran individualmente en el espacio, se relacionan unos con otros, tanto de su misma especie como de otras especies, pero también con los componentes abióticos. El ambiente se vuelve entonces verdaderamente complejo. Para poder abordar dicha complejidad, en ecología se acostumbra a descomponer la naturaleza en categorías que llamamos niveles de organización ecológica. Dos, niveles de organización ecológica. Así como se agrupa la complejidad anatómica de un ser vivo, desde células hasta organismos, igualmente las asociaciones que estos seres vivos forman pueden agruparse por complejidad, según más factores o variables que ven o se ven involucrados. Ahí pues hay muchas variables y ahí tenemos una bonita imagen del lago de Coatepeque. Los factores abióticos serían la atmósfera, el clima, el suelo y el agua. Abióticos, o sea, no tienen vida. El componente abiótico serían las diferentes especies que lo habitan. Esos serían los elementos bióticos, los que tienen vida. Más que un orden natural, se trata de una aproximación lógica que nos permite estudiar de mejor manera las interacciones ecológicas. Así, desde la unidad básica hacia la más compleja, tenemos los niveles de organización. Y tenemos, por ejemplo, organismo, cada ser vivo o individuo que forma parte de un ecosistema. Cada individuo u organismo tiene características que lo diferencian de otro organismo de la misma especie. Y ahí tenemos en la figura número 2 un organismo. Es un individuo de Calidris alba alimentándose. Ahí nosotros pues, en el buen lenguaje así cotidiano lo podemos considerar como una pequeña ave eh, tipo gaviota. Luego tenemos población, es otro término importante a considerar. Un grupo de individuos de una misma especie que habitan un área geográfica en un tiempo determinado. Y vamos a observar la figura número 3, una población, un grupo de individuos de Calidris alba en la playa. Y ahí está pues coexistiendo, donde están compartiendo también los recursos naturales para poder subsistir. Luego tenemos la comunidad, una o varias poblaciones de distintas especies que se relacionan o interactúan en un área geográfica en un tiempo determinado. Ahí pues básicamente se menciona que puede haber una diversidad de especies. Y en la figura número 4 podemos visualizar una comunidad, que son las poblaciones de diferentes especies de
Aves playeras, hay unas más grandes, hay otras más pequeñas, obviamente, y se puede visualizar pues de diferentes especies. Luego tenemos el ecosistema, una comunidad junto con los componentes no vivos. Y ahí pues podemos visualizar el ecosistema, que básicamente es un bosque de mangla en el Golfo de Fonseca, bastante bonito, por cierto. Luego tenemos biosfera, conformada por la parte de la Tierra habitada por seres vivos, e incluye los componentes tanto vivos como no vivos. A lo largo de esta clase haremos énfasis en las relaciones por las cuales clasificaremos o clasificamos el ambiente en niveles de organización. A estas relaciones las llamamos interacciones biológicas y ahí tenemos, por ejemplo, el ecosistema en El Salvador. En los ecosistemas se presentan relaciones complejas. Cada organismo responde al ambiente físico que funciona como un condicionante, pero también los organismos pueden modificar, transformar el ambiente. Además, El Salvador, pues por su posición geográfica latitudinal y su compleja topografía, posee una alta raíz o riqueza de condiciones que sirven de hábitat a muchas especies, formando varios ecosistemas. Podemos listar los siguientes ecosistemas principales: bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical, bosque muy húmedo subtropical, bosque muy húmedo montano bajo y bosque muy húmedo montano y costeros. A pesar de la diversidad de especies y ecosistemas, el país se enfrenta a una serie de problemas ambientales debido al modelo de desarrollo poco sostenible en donde la explotación de los recursos, la expansión de la frontera agrícola, los hábitos de consumo y la contaminación provocan un deterioro de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad y generan vulnerabilidad socialmente o socioambiental en el país. Causas de la degradación de los ecosistemas. Ahí tenemos la degradación de los ecosistemas. Es un problema ambiental producto de las actividades del ser humano que afectan la salud del planeta y la sobrevivencia de los seres vivos. Por supuesto, pues no de todos. Algunas de estas causas son uso de agroquímicos, caza y pesca indiscriminada, alteración de los hábitats, expiación de frontera agrícola, introducción de especies invasoras, sobreexplotación de recursos naturales, cambio climático, contaminación, comercio ilegal de especies nativas. Y por eso es de que en algunas especies o en algunas noticias, mejor dicho, se puede observar pues algunas especies que están en cautiverio, pues por supuesto esos no son los ecosistemas de esas especies que las tienen ahí pues atrapadas en cautiverio y que las tienen a la venta, por supuesto, también algunas de ellas. Luego tenemos las interacciones ecológicas o biológicas. Ya mencionamos la cantidad de relaciones que pueden formar los seres vivos. Las primeras son con los propios factores abióticos. Los factores abióticos condicionan grandemente el tamaño y distribución de la población de una especie determinada, pero además ciertos organismos pueden alterar los factores bióticos. Así, las plantas forman suelo y los hongos reciclan nutrientes. Por esta razón, pues las llamamos interacciones ecológicas, pues uno tiene efectos sobre el otro. Ahí tenemos, por ejemplo, las interacciones intraespecíficas. Ocurren entre organismos de la misma especie. Estas relaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales para algunos de los organismos que se ven involucrados en la interacción. Pueden durar poco tiempo o para toda la vida. Algunos ejemplos de las interacciones intraespecíficas son la competencia intraespecífica y la cooperación. Ahí tenemos en la figura número 7, competencia intraespecífica, donde tenemos o podemos visualizar dos animales que están peleando entre sí, básicamente por el territorio. O en ese caso de la sexualidad y de la reproducción, pues peleando por las hembras de esa especie. Luego tenemos las interacciones interespecíficas, que son las que ocurren entre organismos de distintas especies. Al ser muy diversas, también podemos clasificarlas. Ahí tenemos los tipos de interacciones más comunes de acuerdo con esta clasificación. Ahí tenemos la competencia. Individuos de diferentes especies emplean el mismo recurso disponible en cantidad limitada
pueden, digamos, competir por el territorio, los alimentos, agua, luz del astro rey, que es el sol. Y ahí tenemos, por ejemplo, el león, la hiena, que se están ahí disputando pues el territorio para poderse disputar básicamente los alimentos, la comida. Además tenemos la depredación. Los individuos de una especie, llamados depredadores, se alimentan de individuos de otra especie, denominados presas. Se considera depredación en los animales carnívoros, básicamente. Y ahí tenemos en la figura número 9, mantis religiosa. Está depredando, básicamente está ahí, según se puede visualizar como que está comiendo una mosca, un insecto volador. En el caso de los herbívoros, no matan a la planta, sino que solo afectan algunas de sus partes. Esta relación es conocida como herbivoría y pues ahí podemos visualizar la figura número 10. No matan la planta, pero sí afectan la hoja, por ejemplo, porque ahí se la van comiendo. Luego tenemos el comensalismo. En esta relación, un individuo de una especie obtiene beneficio de otro de diferente o de especie diferente que no se ve perjudicado ni beneficiado. También tenemos el mutualismo, que es la interacción entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian y obtienen beneficio mutuo. Interesante, ahí tenemos en la figura número 11, líquen, que es parte del mutualismo. Y también tenemos que la simbiosis obedece más bien a otra clasificación, porque pueden ser un poco similares. Un ejemplo de mutualismo, pues clásico, es un líquen, la asociación entre un hongo y una alga, donde ambos se benefician, pero en sentido estricto, algunos parásitos obligados de especies particulares también se encuentran en simbiosis. Y luego tenemos el parasitismo. Un organismo obtiene beneficio, ya sea alimento o refugio, pero causa daño a esta especie. Básicamente, si, por ejemplo, un humano tiene parásitos, pues los parásitos le van a afectar, le van a perjudicar en el organismo al humano. Así, de esa manera lo podemos comprender un poco mejor. Parasitismo. Luego tenemos en la tabla número 1 un pequeño resumen. En la relación, por ejemplo, de competencia, se ven básicamente afectados ambos, la especie 1 y la especie 2, en la competencia. En la depredación, pues, la especie 1, que es el que depreda, pues se ve beneficiado y el otro perjudicado. En el mutualismo, ambos se ven beneficiados. En el comensalismo, pues la especie 1, pues el que se ve beneficiado y el otro, pues no se ve ni perjudicado ni beneficiado. Y en el parasitismo, pues ambos pierden, no solamente pues el parásito que en el primer momento, pues se ve aparentemente beneficiado si ya no va a tener ese recurso posteriormente. Entonces, a la larga, pues es se ven perjudicados. Y luego tenemos el punto de prueba, donde hay que resolver esta pequeña prueba para séptimo grado correspondiente a la semana 11, dice, tema ecología y ambiente. Recuerda que tus respuestas no serán nota. Y ahí tenemos, selecciona la respuesta correcta y aparecen 6 preguntas o aseveraciones, donde una pues es la respuesta que mejor complementa como respuesta correcta. En la número 1 pues es literal B, plantas y líquenes. En la número 2 tenemos salinidad y oxígeno. En la número 3 pues, y así sucesivamente. Ahí tenemos también la número 6, interacción entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian y obtienen beneficio. Ahí tenemos el mutualismo. Luego en las tareas de la semana dice, resuelve interacciones ecológicas. Objetivo, comprender las interacciones que ocurren en los ecosistemas. 1.1, parte 1. Escribe una descripción del ambiente en el que vives y haz un listado de los componentes abióticos y bióticos que encuentres. Pues aquí tenemos una pequeña muestra sugerida para darte una idea de cómo podrías trabajarlo. Por supuesto, pues lo puedes ampliar con respecto a los elementos de tu entorno. En el ambiente donde vivo es pues natural, ya que al salir de casa me encuentro con muchos árboles, flores y tierra, por supuesto pues con el astro rey, porque es el sol que está ahí alumbrando. Por lo tanto, es un ambiente agradable para caminar y compartir en familia. Componentes abióticos, o sea, los que no tienen vida. Ahí pues tenemos el suelo, agua, minerales, sol.
Y componentes bióticos del ambiente, pues ahí tenemos fauna y la fauna se pueden visualizar, se pueden observar pues diferentes tipos y especies de animales. Luego también tenemos la flora, tenemos una variedad de árboles, frutales y también ornamentales. Básicamente casi en todas las casas del vecindario tienen jardines, para dar un ejemplo, pero también hay bacterias y también existen microorganismos en los seres bióticos. Luego tenemos en la parte 2 donde se va a identificar el tipo de interacción escrito en el ejemplo y van a escribir o se va a escribir el nombre de la interacción. Número 1, pues hay dos individuos de una misma especie de gaviota peleando por un alimento, pues eso se llama competencia. El número 2, un ave rapaz cazando una serpiente. A eso se le llama depredación. Número 3, un ave que coloca su nido en un árbol, pues eso se llama comensalismo, porque no perjudica, digamos, a la segunda especie. Sin embargo, sí, se beneficia la primera, que en este caso, pues, es la ave. Luego, la número 4 dice lombriz intestinal en el ser humano. Ese es parasitismo, y en el ser humano, pues, ese parásito, pues, lo perjudica. Número 5, el hongo y el agua, o el alga, que forma un líquen, pues, se llama mutualismo. Y en la otra parte dice, observa las imágenes de las relaciones ecológicas y coloca el signo más, menos, o también ahí tenemos el número 0, que es neutro. No se beneficia, pero tampoco perjudica, según el efecto positivo, negativo o nulo entre las especies. Por ejemplo, el pato 1 y el pato 2. Ahí están peleando y hay un pato que le está ganando al otro. Entonces el pato 1, el que está ganando, pues ese se ve beneficiado, ese es el signo más. El otro, pues le vamos a poner el signo menos. Ahí está subrayado, por el que se ven las dos líneas. Luego tenemos ahí un parásito en el ser humano. Ahí tenemos ser humano, tenemos pulga. En el ser humano, pues ahí se ve el signo menos porque es un efecto negativo, pero para la pulga es un efecto positivo. Luego tenemos ahí una abeja que está succionando pues el néctar de una flor. Entonces para la flor también es positivo y para la abeja es positivo. ¿Por qué para la flor? Porque la abeja se encarga de polinizar, el aspecto de la polinización. Y la abeja pues también se beneficia porque se está alimentando. Entonces ambas se ven beneficiadas. De esa manera se va a completar la parte número 3 del resuelve. Bueno, jóvenes de séptimo grado, un fuerte saludo siempre, donde nos están sintonizando y están siguiendo este canal. Espero que la socialización sea de mucha utilidad. Y recuerden, estamos en el tercer trimestre, así que echarle muchas ganas y pronto vamos a estar finalizando este año escolar para poder estar al pendiente de la clase de octavo grado el próximo año. Saludos, saludos y muchas bendiciones.